Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. El contraste de la luz, tengo una ventana también, así que el contraste de la luz no me acompaña tanto en la cámara, pero les pido disculpas por eso, ¿ya? Pero vamos a empezar la clase, ¿ya? Entonces, quiero mandarle un saludo, ¿cierto? Primero que todo, a Mariana Moya y a Wilfrido. Ya, Wilfrido y Mariana Moya, les mando un gran saludo, ¿cierto? Desde aquí, desde Práctica Test y desde el profe Ricardo Cornejo para ustedes. Cuéntenme, Mariana y Wilfrido, si es que esta es su primera clase acá en Práctica Test o no, a qué clase están postulando y si tienen o no, ¿cómo se llama esto? Fecha, ¿cierto? Para el examen municipal. También cuéntenme desde dónde se están conectando para conocerlos un poquito, ¿ya? Recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de la sección de preguntas, ya abajito en su barra, ¿cierto? De herramientas de Zoom, ustedes van a encontrar una parte que dice preguntas. Si su Zoom está en inglés, va a decir Q&A, Q&A, ¿ya? Y van a poder, ¿cierto? A través de esas secciones, comunicarse conmigo para que podamos hablar. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún reclamo, o también si quieren saludar, despedirse, ¿cierto? Contar alguna anécdota, lo pueden hacer a través de esa sección de preguntas y yo, estando ahora en vivo, eh, les puedo ir respondiendo. Obviamente a la hora que estamos grabando esta clase. Ya, si ustedes están viendo la grabación, pueden dejar consultas en el WhatsApp para que vayan siendo respondidas posteriormente. ¿Ya? Tema 3 dice técnicas de conducción. En esta unidad aprenderemos, dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Ya, muy importante. Recuerden que una clase teórica no reemplaza a una clase práctica. Por lo tanto, si tienen la posibilidad de tomar algún tipo de clase práctica, háganlo porque les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mariana Moya me acaba de escribir, vamos a leer lo que dice ella. Hola, profe, bueno, yo rindo el examen el 8 de este mes. Uf, falta poquito, 4 días nomás. Y la plataforma me ha servido mucho para estudiar para la clase C. Perfecto, Mariana, entonces ¿habías visto alguna clase mía anteriormente? ¿Habías visto alguna clase mía anteriormente grabada, por ejemplo? Ah, genial, muy bien. Ya, entonces empezamos. Wilfrido no me ha hablado nada todavía, ¿ya? Cuando quiera Wilfrido puede conversar. Ya, entonces ayer estuvimos hablando de la postura, ¿cierto? De las manos, de los pies, de la adaptación de la moto, etcétera. Ya estuvimos hablando de los conceptos de estabilidad y equilibrio, ya estuvimos hablando de la mirada. Y hoy día vamos a empezar esta clase hablando acerca de una maniobra muy peligrosa, muy importante en cualquier conducción, ya sea de moto, de auto, de lo que sea, va a aplicar
de forma muy parecida estos mismos conceptos. Entonces, dice 3.9, el adelantamiento. Dice que consiste en una maniobra efectuada, como norma general, por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Entonces vamos a empezar hablando de la maniobra de adelantamiento. Ya hay mucho que decir acerca de la maniobra de adelantamiento y ¿cómo se llama esto? Perdón. En muchos textos, ¿cierto? Se habla acerca de la maniobra de adelantamiento y muchas veces en los exámenes, eso es lo que yo quería decir, se me fue la onda, en muchos de los exámenes, ¿cierto? Que les podrían aparecer a ustedes, también les van a preguntar acerca del adelantamiento. Así que, por favor, pongan muchísima atención para que estas explicaciones les sirvan de mucho, ¿ya? Entonces, Wilfrido, tienes levantada la mano, ¿ya? Recuerda que te puedes comunicar conmigo solo a través, ¿cierto? De solo a través de la sección de preguntas, ¿ya? Entonces, dice, etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, cuidando que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Dos, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. ¿Ya? Entonces, tenemos que fijarnos que acá el adelantamiento, primero que todo, se divide en tres partes. ¿Ya? Estas partes serían antes de adelantar, durante el adelantamiento y después del adelantamiento. ¿Qué debo hacer en cada una de estas etapas? Ya dice, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de adelantar. Que le precede es que va adelante. ¿Ya? Amigo tu mensaje. Wilfrido, perfecto, Wilfrido. Gracias. Ahora sé que estamos conectados. Perfecto. Ya. Entonces, antes de adelantar, dice, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. ¿Ya? Y en el caso 2 es lo mismo, pero con el vehículo que viene atrás. Entonces, en resumidas cuentas, lo que acá me está diciendo es que yo debo, ¿cierto?, preocuparme de que cuando yo vaya a adelantar, tengo que eh, asegurarme de que el espacio que yo quiero usar esté disponible, ¿ya? Tengo que asegurarme de que el espacio que yo quiero usar esté disponible, tanto por el vehículo de adelante y por el vehículo que va atrás. ¿Por qué? Porque en estos dos espacios, ¿ya? En estos dos espacios, o en estos dos casos, ¿cierto? Tenemos que entender que si nosotros queremos adelantar, otras personas que pueden ir adelante mío o atrás mío, también pueden querer adelantar, porque a lo mejor el vehículo que va produciendo, ¿cierto? Que el desplazamiento del tránsito sea más lento, va más adelante que nosotros, ¿ya? O sea, más adelante que todos estos vehículos, estos tres vehículos de los que estamos hablando. El que va adelante mío, yo y el que va atrás mío. Por lo tanto, cuando yo voy a adelantar, es probable que todos quieran adelantar a la misma vez, ¿ya? Ya, Wilfrido me dice que es su primera clase y tiene su prueba el día martes. Excelente. Ya, excelente, Wilfrido. Ya, entonces, durante el adelantamiento, dice acá. Durante el... no, me falta todavía. Entonces, antes de adelantar, yo debo estar seguro de que el espacio que yo voy a usar, el espacio que yo quiero utilizar para adelantar, esté 100% disponible.
¿ya? En el punto 3 dice señalar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto con el brazo, ¿ya? ¿Cuándo voy a indicarlo con el brazo? Cuando tenga, ¿cierto?, mis luces malas, ¿ya? Es decir, ojalá que nunca tenga que indicarlo con el brazo, porque si tengo mi moto, ¿cierto?, tengo que tenerla en buenas condiciones y los intermitentes van a ayudar muchísimo, ¿cierto?, a que la seguridad en mi motocicleta aumente, ¿ya? Es muy importante. Y en el punto 4 dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. Punto 4 dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. Es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si yo bajo una marcha, la moto va a poder acelerar mucho mejor. Si yo no bajo la marcha, ¿cierto? La moto va a tener, entre comillas, menos potencia. O va a poder desarrollar la potencia de forma más lenta, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la vista izquierda esté libre. ¿Ya? Entonces, antes de adelantar, tenemos mirar, ¿cierto?, que el espacio, o asegurarnos de que el espacio que queremos utilizar esté disponible, tenemos que señalizar y tenemos que bajar alguna marcha. Luego pasamos a la siguiente fase del adelantamiento, que es durante el adelantamiento, es decir, aquí ya empezamos a hacer la maniobra prácticamente, ¿ya? Me dice que antes de desplazarme lateralmente a la izquierda, es decir, antes de empezar a sacar la moto para cambiarme de lado, ¿cierto? Debo mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. ¿Qué debo hacer? Hacer esto, mirar en esa dirección, ¿cierto? Mirar hacia allá. Y al mirar hacia allá voy a lograr, ¿cierto? Eh, eliminar los puntos ciegos que pueden quedarme, por decirlo así, en la esquina de la moto, ¿ya? Si pensamos en los puntos ciegos de un auto, los puntos ciegos de un auto son principalmente las esquinas, ¿ya? Las esquinas traseras, obviamente. En la moto, más o menos lo mismo, es decir, ¿cuál es el punto ciego de la moto? Más o menos esta zona, ¿ya? Porque si está aquí, yo lo voy a ver, y si está acá, lo voy a ver, por los espejos, ¿cierto? Pero a veces cuando un vehículo está justo en esta zona, ¿ya?, entra en un punto ciego y no lo puedo ver, ¿ya? Entonces, muy importante, queridos amigos, este giro de la cabeza antes de sacar la moto. Giro la cabeza, rápidamente miro que no haya nada y seguidamente saco la moto, ¿cierto?, para empezar mi maniobra de adelantamiento. Después que ya estoy listo, ¿cierto? Después de que ya estoy listo con la mirada, empiezo a adelantar, siempre dejando una distancia lateral, ¿ya? La distancia que hay aquí entre la moto y el auto es fundamental, ¿ya? Jamás de los jamases puedo adelantar por aquí, porque si el vehículo se corre para allá, me va a chocar, ¿cierto? Y ese choque va a producir que yo impacte probablemente con un vehículo que viene en sentido contrario y obviamente eso va a ser un accidente bastante grave, ¿ya? Entonces, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Si ustedes se fijan acá, tengo eso ahí, esa distancia, pero también tengo una distancia atrás del auto que debo respetar y también tengo una distancia adelante del auto que debo respetar, ¿ya? Si yo me meto aquí y este vehículo frena, no voy a tener tiempo para alcanzar a frenar, ¡pum!, y lo voy a chocar. Si yo me meto por acá y este vehículo se corre para el lado, lo que señalamos delante que iba a pasar, ¿cierto? Me va a desplazar hacia el lado y me va a tirar probablemente con un vehículo que viene en sentido contrario.
Si por el contrario yo vengo aquí y en vez de meterme acá adelante, me meto aquí, este vehículo podría impactarme, ¿cierto? Por atrás y causar, ¿cierto? Causarme, obviamente, un accidente, ¿ya? Sería mi culpa porque no le di espacio al auto para que pudiera, perdón, para que pudiera reaccionar. Después del adelantamiento, dice, uno, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Dos, dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Entonces, esta fase es la fase de después del adelantamiento. ¿Ya? Dice, debe observar a través del espejo retrovisor, ¿cierto? Al vehículo que usted adelanta. ¿Por qué? Porque cuando usted adelanta el vehículo, hay dos opciones. El vehículo sigue normal e incluso lo ayuda a adelantar, o el vehículo está siendo manejado por una persona inconsciente, ¿cierto? Y trata de evitar que usted lo adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar en mi espejo? Debería pasar que yo cuando voy adelantando miro el espejo de este lado, ¿cierto? Y el auto aparece en el espejo, el auto que adelante aparece en el espejo y se empieza a achicar, ¿ya? O al menos se queda del mismo porte. Lo que no debe pasar es que el vehículo aparezca en el espejo y empiece como a agrandarse, como a acercarse en el espejo, ¿ya? En ese caso, si el vehículo empieza a empezar a acelerar, ¿ya? Que puede pasar, lo que debemos hacer es dejar de acelerar nosotros y meternos, ¿cierto?, atrás del vehículo, ¿ya? Wilfrido, muy buena pregunta. Sí, siempre que yo diga accidente, Wilfrido, estoy hablando de siniestro, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se hizo ahora, hace poquito tiempo, fue cambiar el nombre, ¿ya? Antiguamente se llamaban accidentes, pero la definición de accidentes es un suceso que no se puede evitar, ¿ya? Y como se considera que muchos de los accidentes que nosotros nombramos como accidentes sí se pueden evitar, se cambió, ¿cierto?, ese nombre y ahora no se le llaman accidentes, sino que se le llaman siniestros. Pero si yo les digo siniestro o si les digo accidente, básicamente estoy hablando de lo mismo, ¿ya? Saludos, Paola. Muy buenas tardes, Paola. Veo que estás conectada, ¿cierto?, a nuestra clase C. Cuéntame, Paola, para qué licencia estás postulando y si tienes examen o no pronto. Ya, en el punto 2, acá habla de el conductor que va en el otro vehículo. Es decir, ahí nos está hablando de cuando nosotros tenemos o cuando nosotros vamos a ser adelantados. Dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Estimada Paola, levantaste la mano, pero mira, la única forma de comunicarte conmigo es que tú me dejes un comentario, una pregunta o lo que tú quieras
en la sección de preguntas. Ya ahí pone cualquier comentario, duda, saludo, lo que tú quieras, lo puedes poner ahí, estimada Paola, ¿ya? Y ahí yo lo voy leyendo ahora totalmente en vivo, ¿ya? Recuerden que para todos los que están viendo la grabación, si tienen dudas o consultas, las pueden dejar a través de el WhatsApp. Ya, entonces el punto 2, recordemos que dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor de que lo adelante y no debe aumentar su velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Queridos amigos, seamos empáticos, ¿ya? Esto no quiere decir que, esto no quiere decir que eh, tengamos que hacer cosas que están en contra de la ley del tránsito, por decirlo así, ¿ya? Pero sí, cuando nosotros podemos cooperar en una maniobra, aunque no sea nuestra propia maniobra, debemos hacerlo, ¿ya? Y la normativa así lo especifica. Por algo, en el punto 2 dice que el vehículo, el conductor del vehículo que es adelantado, debe mantenerse, no que ojalá se mantenga, no dice, debe mantenerse por ley de tránsito, ¿cierto? Lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete, ¿cierto?, esta maniobra. Ya es muy importante, queridos amigos. Paola dice, hola profe, primera vez que entro, no sabía cómo, jajaja. Dice, mañana presento por la tarde para la licencia tipo C. Perfecto, Paola. ¿En dónde presentas y de dónde eres, Paola? Ya. Entonces, ahora vamos a seguir acá. Dice, excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. Nunca adelante a su propia razón. Nunca adelante a su propia razón, queridos amigos. ¿Ya? Consejo: se adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. ¿Ya? Entonces, miren, consejo: se adelanta con una motocicleta. Para empezar, la visibilidad. Ver, ¿ya? Que yo vea y también preocuparme de que a mí me vean, ¿ya? Es tan importante que yo vea como que a mí me vean. Entonces, dice que adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente, ¿ya? Tengo que tener perfecta visibilidad para poder adelantar, ¿ya? Y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Si cualquiera de las condiciones que necesitamos para que nuestro adelantamiento sea seguro no se cumple, entonces simplemente mejor no adelantemos. Y punto. ¿Ya? Después me dice que las rectas, obviamente, son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede.
sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Y ahí tenemos dos puntos importantes, ¿ya? Primero, que cuando vamos a adelantar, debemos considerar si el vehículo que vamos a adelantar es pequeñito o es largo como un camión o un bus, ¿ya? Un camión con acoplado, por ejemplo, que puede ser realmente muy largo. Y segundo, ¿cierto? Debemos también considerar que podemos adelantar a más de un vehículo a la vez. Eso está permitido, se puede hacer, siempre y cuando se cumplan, ¿cierto? Eh, todas las condiciones necesarias para que ese adelantamiento se dé con la mayor seguridad, ¿ya? Aceleración. Ojo, use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Señalización y ejecución, ¿ya? Bueno, vamos a hablar primero de la aceleración. Sobre todo en las motos de baja cilindrada, por ejemplo, 150 hasta 300 centímetros cúbicos aproximadamente, ¿ya? Es probable que, por ejemplo, si yo voy en sexta, necesite bajar una marcha para que la moto acelere de forma más brusca y que mi adelantamiento dure lo menos posible, ¿ya? A lo mejor si tengo una moto 600, ¿cierto? O 1000 RR, ¿cierto? A lo mejor no va a ser tan necesario. Pero siempre que yo bajo una marcha, la moto va a quedar más despierta, va a ser más agresiva en su subida de velocidad, ¿ya? Y después me habla de la señalización y ejecución, ¿cierto? A modo de resumen. Dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno. Y ahí me detengo de nuevo para explicar eso. ¿Qué significa el momento adecuado y, perdón, el lugar adecuado y el momento oportuno? ¿Qué creen ustedes que significa? Les doy unos minutos para que ustedes puedan responder. Ah, presenta el martes en la mañana en San Bernardo. Perfecto, Wilfrido. Genial. Espero que te vaya súper, súper bien. Ya, ahora respóndanme, ¿cierto? Lo que les pregunté. Les voy a dar 3 minutitos para que me respondan. Dice, lugar adecuado y momento oportuno. ¿Qué significa eso en un adelantamiento, queridos amigos? Comenten.
Ya, veamos qué me respondieron. Bien, Wilfrido, gracias por tu respuesta. Dice, cuando tengamos espacio suficiente antes y después de hacer el adelantamiento, tomando en cuenta la velocidad de quién vamos a adelantar, ya, sí, va más o menos por ahí, pero fíjate que es más simple que eso. Fíjate que lo que nosotros queremos hacer es adelantar, ¿cierto? Para empezar, tomando lo que tú hablaste de la velocidad, tenemos que entender que si nosotros vamos a la velocidad máxima legal permitida, no deberíamos tener la necesidad de adelantar a nadie, ¿ya? Es decir, nosotros adelantamos cuando hay un vehículo o algo va más adelante que no nos permite llegar a la velocidad máxima legal permitida, ¿ya? Eso es lo primero con respecto a la velocidad. Pero cuando yo hablo del lugar adecuado, me refiero a que en ese preciso lugar se permita adelantar, ¿ya? ¿Y cómo sé que se permite adelantar? Bueno, para empezar, porque no hay ninguna señalética o demarcación que me lo prohíba. Y segundo, porque la división, la línea de demarcación que divide la pista que va en un sentido y la pista que va en el otro sentido, es segmentada, ¿ya? Cuando la línea del piso es segmentada, esa línea yo la puedo pasar hacia un lado o hacia el otro si es que lo necesito, ¿ya? Pero cuando la línea es continua, ahí yo nunca voy a poder adelantar. ¿Por qué? Porque la línea es continua, ¿ya? Recién en las partes donde la línea se vuelve discontinua es donde yo podría eventualmente, ¿cierto?, adelantar. Eso significa que el lugar sea el adecuado, que el lugar, dado sus características, permita realizar un adelantamiento con seguridad. Y por lo menos en Chile, ¿cierto? La mayor parte de estos lugares están bien señalados, señalizados, ¿ya? Bien demarcados. Por eso hay que respetar mucho las demarcaciones que hay en el camino. Luego de esto, ¿cierto? Debo, o acá el texto me habla del momento oportuno. No saco nada con estar en un lugar que me autoriza a adelantar si es que yo en el momento que quiero adelantar o en el momento que voy transitando por este lugar que sí permite adelantar, vienen autos que vienen en sentido contrario. ¿Ya? Ahí el momento no sería el oportuno. Entonces, ¿cuál sería el lugar adecuado y el momento oportuno? El lugar adecuado sería donde esté permitido adelantar, ¿ya? Y el momento oportuno cuando no venga absolutamente nadie de frente, ni cerca ni lejos. En la clase del día de ayer estuvimos analizando un ejemplo sobre adelantamiento, ¿cierto? En donde la persona, a pesar de ver que venía alguien de frente, igual adelantó. ¿Y qué pasó? Que calculó mal y terminó chocando de frente. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con lugar adecuado y momento oportuno. Muy importante que lo entiendan. Después dice, primero, indique su cambio de pista, ¿cierto? Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Es decir, para empezar a adelantar, prendo las luces del lado izquierdo, adelanto el vehículo y para volver a mi pista, prendo las luces del lado derecho y vuelvo, ¿cierto?, al lado derecho. Después dice que una vez ejecutado el adelantamiento, sigue acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, dice. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Muy importante, queridos amigos, ¿ya? En las zonas de viento se podría perder fácilmente el control de la moto, ¿ya? Si es que no vamos atentos. Una de las cosas más importantes de cuando manejamos con viento
es que vayamos corrigiendo suave y constantemente la trayectoria de la moto, porque como la moto tiene unos puntos de contacto muy pequeños con el piso, ¿ya? Si hay un viento muy fuerte que le está pegando, ¿cierto? Voy a tener que moverme, ¿cierto? O sea, el viento me va a ir moviendo y yo voy a tener que ir corrigiendo mi trayectoria. Si voy a adelantar un vehículo de grandes dimensiones, el viento podría ser distinto atrás, al lado y adelante del camión. Por lo tanto, ir atento, ¿cierto? A esos cambios, ¿cierto? De ráfagas, por decirlo así, de viento. Voy a ver si alguien me escribió algo nuevo. Dice, en esos casos, si no me lo indica, ¿cuál sería la máxima velocidad a considerar? Eh, Normalmente, ¿cierto? En calles y caminos casi siempre va a estar señalizado, ¿ya? Pero en sectores urbanos la máxima es de 50 kilómetros por hora actualmente, ¿ya? Y en sectores rurales de 100 kilómetros por hora actualmente, ¿ya? En carreteras va a depender en qué parte va a estar autorizado hasta 120 kilómetros por hora. Obviamente que esté señalizado, ¿ya? En las carreteras casi siempre está señalizado. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Esto también es importante porque también se lo pueden preguntar, ¿cierto? Se lo pueden preguntar en las pruebas municipales, ¿ya? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Y cuál es la diferencia entre sobrepasar y adelantar? Así que ojo ahí con ello. Dice, usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido del tránsito. Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso debe guardar la distancia obligatoria de 1,5 metros, ¿ya? Súper importante. Después vamos a hablar de sobrepasar. Súper. Este texto que está aquí, con esto vamos a terminar, y es muy importante, pónganle mucha atención, por favor. Dice que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él, sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento. ¿Ya? Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que para que sea un adelantamiento, necesariamente tengo que haber usado una pista que viene en sentido contrario. Si no fue así, solo se trató de un sobrepaso, ¿ya? Y después me dice que usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponde. ¿Qué quiere decir esto? En palabras súper sencillas, cuando hay un taco, puedo avanzar entre medio del tránsito sin problemas mientras los vehículos se encuentren detenidos. Primera condición. Y segunda condición es que sea a baja velocidad, ¿ya? Después me dice que esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Muy importante. ¿Puedo pasar entre medio del tránsito? Sí. ¿Cuándo? Cuando hay un taco, ¿cierto? Y cuando los vehículos a los que yo estoy adelantando, ¿cierto? Estén 100%
detenidos, 100% velocidad cero. Ahora, ¿qué pasa si yo voy entre medio del tránsito y el tránsito de repente empieza a moverse? Bueno, ahí me tengo que reincorporar lo antes posible a la circulación, ¿cierto? Normal y circular ocupando el mismo espacio que ocuparía un auto, ¿ya? Jamás, como consejo, jamás se sitúen en las esquinas de los vehículos. Miren, yo tengo que estar aquí al medio de la pista. Nunca puedo circular en esta parte, porque justamente en esta zona, ¿cierto? Se crean unos puntos ciegos en los vehículos, justamente en esta zona, ¿ya? Entonces jamás debo ponerme aquí. O me pongo aquí o me pongo acá, pero no ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podría ser que el vehículo no me vea y me genere un accidente, ¿ya? Cuando ustedes vayan, ¿cierto? Por ahí entre medio de un taco y la gente les diga, oye, respeta tu turno, ¿cierto? Usted les puede decir que mejor lea o se informe acerca de la ley de convivencia, ¿cierto? Que permite que las motos puedan circular entre el tránsito. Recuerden, esto es pregunta de prueba, solo pueden circular a velocidad moderada y cuando los vehículos estén detenidos. Solamente pueden circular entre el tránsito las motos bajo esas dos condiciones, ¿ya? Nunca adelanta su propia razón, eso lo vimos ayer, ¿ya? Y la separación entre vehículos. Dice, cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio, ¿ya? Es decir, los vehículos no pueden, ¿cierto?, andar pegados, tienen que tener una separación. ¿Cuál es esa separación? La que permita que otro vehículo se pueda meter ahí con la máxima seguridad, ¿ya? Y eso es bien subjetivo porque podríamos pensar qué tipo de vehículo, un camión, un auto, una moto, va a variar, ¿cierto? Pero yo por lo menos siempre les digo que al menos unos 3 autos de diferencia con el vehículo que llevo adelante, obviamente cuando vamos en circulación, ¿cierto? A cierta velocidad. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Le agradezco mucho a Wilfredo que hizo el aguante, ¿cierto? Toda la clase. eh, que hizo el aguante toda la clase. Y también a Mariana Moya, que estuvo conectada al principio de la clase, después se desconectó, sí, espero que vea la grabación, igual le mando saludos. Y también a Paola, que también se conectó y después se desconectó. Ya, espero que a todos les vaya muy bien en sus exámenes municipales y que esta clase les sirva de mucho para su examen y también para su vida después cuando anden recorriendo las calles ahí en su hermosa motocicleta. Nos vemos. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Chao, Wilfrido, que estés muy bien. Gracias a ti. Cuídate, nos vemos. Chao, chao.